Una tarde más, sean bienvenidos, cordiales saludos. Un placer, como siempre, acompañarles. Hasta las 8 en directo, Inter Almería Televisión. Cositas que hay que contarles en este plató y fuera de él, como ustedes bien saben y suele ser habitual, pues también hay preparado algo que esperemos sea de su interés. Al comienzo del programa me va a permitir que saludemos a un compañero de profesión que hombre, en fin, nos ha acompañado en su fotografía. Yo creo que en los últimos 40, 50 años, las fotografías que firmaba José Muyor, Pepe Muyor, han sido la fotonoticia del periódico, tanto de La Voz de Almería, el Yugo, que es como se llamaba en su inicio, del 65 al 75, los 10 primeros años que estuvo trabajando en ese periódico, y los 42 restantes que ha estado en el diario Ideal. Antes de ayer, en fin, se quitaba la cámara de forma simbólica, me da la impresión, porque esto nunca va a ser así, pero que decía adiós a la profesión después de muchos años. 52, nada más y nada menos. Bienvenido, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Joaquín. Me alegro de verte. Igualmente. Esto, cuando llega a este punto de la vida, ¿hay que dar la enhorabuena o no? Dice enhorabuena, pero ¿por qué me da la enhorabuena? ¿No? ¿Por qué me he jubilado? ¿no? Como quiera. Porque yo, hombre, realmente me he jubilado. Pero me he jubilado como trabajador del periódico Ideal. No me he jubilado como fotógrafo. Como fotógrafo, evidentemente. Evidentemente, la cámara me va a acompañar siempre. De hecho, aquí tiene una. Esto es un regalito familiar, me cuentan, en fin, sí, con motivo de la jubilación, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Porque la que tú utilizabas profesionalmente durante estos años era de la empresa. Bueno, tengo otras cámaras en mi casa, evidentemente, pero bueno, la familia quería tener que tuviera ese recuerdo. Oye, ¿esto da un poquillo de pena, Pepe? ¿O esto lo verás un poco más adelante cuando pasen los primeros meses y demás? Hombre, da pena. Da pena. Claro que da pena. Pero bueno, tienes que hacerte la idea de que es una etapa de tu vida que ha pasado y ahora llega otra en la que se deja a un lado la rapidez, el estar pendiente de la noticia, todo es mucho más tranquilo, todo es mucho más sereno, da tiempo a estar con la familia, que antes, pues tú lo sabes, que esta profesión es muy esclava. Claro. Hay que estar disponible casi siempre. Sí, casi siempre, no, siempre. Siempre. Sobre todo cuando se es fotoperiodista, como lo has sido tú, ¿verdad? Exactamente. Oye, esta mañana, no sé qué me comentaba, esta mañana o ayer hablando de Pepe Muyor, con 13, 14 años empezaste tú a hacer fotos en los campos de fútbol, siguiendo un poco el tema deportivo, ¿sí? Con 13 años. La primera vez que, bueno, yo empecé con mi padre, que también era fotógrafo del diario Yugo. Y la primera foto que me mandó a hacer en la calle fue a la antigua Biblioteca Villa Espesa, que estaba en el paseo, a hacer una foto de una conferencia. No me preguntes quién era el conferenciante, pues como comprenderás, después de 52 años no me acuerdo. Pero esa fue, y luego muchísimos deportes, porque bueno, pues mi padre no es que no le gustara el deporte, le gustaba, pero eso de ir a un campo de fútbol, a un campo de balonmano, a un campo de baloncesto, eso era algo que le superaba. Entonces prefería que fuera yo. ¿Aquella cámara con la cual hiciste aquella primera foto, eso existe todavía, aquella cámara? Supongo que sí, supongo que sí. Yo la cámara que tengo como recuerdo de mi padre, ¿sí? Fue una cámara que compró para hacer la foto fija de Loren de Arabia. Qué bueno. La foto fija de Loren de Arabia era una mamilla que compró mi padre, lo contrataron para esa película y esa la conservo yo. Y hombre, supongo que aquellas cámaras que usábamos en aquel comienzo mío como fotoperiodista, supongo que estarán todavía por ahí andando. Claro. En alguna ocasión he tratado esto que te voy a comentar a ti como fotoperiodista que eres. En la portada de un periódico al cual tú has dedicado tu vida profesional, vuelvo a repetir, los 10 primeros años del 65 al 75, el Yugo, Voz de Almería, que se convirtió posteriormente, y los 42 restantes hasta los 52 que has cumplido como profesional en el diario Ideal. En muchas ocasiones la fotonoticia de portada supera al titular de portada. Esto bien lo sabes, ¿no? Sí. No sé si esto en los últimos años ha cambiado un poco. En fin, no. La foto que se utiliza para contar una noticia. Hombre, la foto que se utiliza en portada para contar la noticia, que se supone que es la noticia más importante que ese día publica el diario, el que sea, suponemos y pensamos y queremos que sea la mejor. No vale cualquier foto. Tiene que ser una fotografía
que al lector le entre por los ojos. Que cuando coja el periódico y vea la portada, se quede impactado. Claro. Que supere incluso al titular, que es lo que yo decía. Exactamente. ¿No? Que te dé más información Sí, la sí, foto que el titular. que el titular o el pie de foto incluso, ¿no? Bueno. Sí, porque hay veces, y perdona, hay veces que los compañeros redactores se quieren poner poéticos y ponen unos titulares que cuando los lees dices, uy, pues si es que esto no tiene nada que ver, tiene nada que ver con la foto. Con la foto. Hablando de fotos, le decía Pepe esta mañana, en fin, imagínense los cientos de miles de fotos que este señor ha disparado a lo largo de 52 años de profesión, pero en fin, oye, tráete algunas que tú tengas un cierto recuerdo, que te haga cierto tilín desde el punto de vista sentimental o profesional también, ¿no? Y hay aquí alguna que me has traído, vamos viendo y lo vas comentando. Sí, vamos a verla, sí. Si es posible, la verdad que es un repaso histórico, ¿no? A tu fotografía y lo que ha sucedido en este país en los últimos 50 años. Por ejemplo, pues mira, la portada de aquel diario Ideal que decía que había muerto. Que había muerto Franco. Eso fue recién llegado yo a Ideal. Yo llegué a Ideal en el mes de marzo del 75 y esto fue el día 20 de noviembre, cuando murió Francisco Franco. Esas son fotos, evidentemente, hechas en Almería, claro. Sí. Claro. Eso, todas las fotos que hay aquí son de Almería y de la provincia. No sé, de la provincia no sé si habrá alguna, pero esta es la toma de pose. Este es Rafael Monterreal Alemán, abuelo de nuestro actual alcalde Ramón Fernández Pacheco Monterreal. El día que tomó posesión fue el último alcalde de la era franquista. Ha cambiado la forma de tomar posesión, ¿eh? Sí, bastante. Sin lugar a bastante. Dudas. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez en las fiestas de Cabo de Gata, en agosto del año 76, recién nombrado presidente del gobierno por el rey Juan Carlos. ¿Suele venir Adolfo Suárez por Almería? Sí, solía venir, sí. Venía a un cortijo que tenía la empresa nacional de turismo en Tursa. Tenía un cortijo en Cabo de Gata y él vino ese año y supongo que vendría algunos años más, pero claro, ya al ser presidente del gobierno ya la cosa estaba más reducida. Y las dos chicas, dos chicas que se ven en la foto juntas, ahí está Amparo y Llana a la derecha, según miramos la foto, y las dos chicas con las bandas son su hija. Son Sole una y la otra no recuerdo quién. Que te iba a decir que es un tipo fotogénico, Adolfo Suárez. Sí, muy fotogénico. Muy fotogénico, sí. Veamos ese muro. Pan, trabajo y libertad, ¿no? Ese muro... Lo que se quería pintar en ese muro. Sí, lo que se quería pintar. Se quedó en pan, la admiración y la T de trabajo. Eso se corresponde con la muerte de Javier Verdejo, en la playa de San Miguel. Él estaba haciendo esa pintada en la calle que entra al balneario de San Miguel, donde fue... Yo no quiero decir quién le pegó 2 tiros, pero... Sí, pero que fue asesinado. Evidentemente. Vamos, eso fue asesinado. Así es, por ir a pintar pan, trabajo y libertad en ese muro que están viendo y eso fue, le quitaron la vida. Fue poquitos días antes de nombrar el rey Juan Carlos a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Inmediatamente después Adolfo Suárez vino a Almería de vacaciones. Por cierto, que seguramente lo fotografiaste, pero en fin, por recordar, el entierro de Javier Verdejo fue multitudinario, según me cuentan. El servidor no lo vio, evidentemente. Sí. Por aquello de la edad. Pues mira, ahí tenemos el entierro de Javier Verdejo. Ahí hay un compañero que también jubilado ya de los medios, Diego Miguel García, que lleva el féretro. Ahí estamos viendo el último de estos 4 primeros que hay, el primero por la izquierda. Sí, exactamente. Y el desaparecido Juan Asensio, también el empresario cinematográfico, también. Y esto tuvo mucha repercusión porque el entierro estaba previsto que fuera en coche fúnebre hasta el cementerio. El féretro lo sacaron de la iglesia de San Pedro, que fue el funeral, lo metieron, cerraron con llave incluso el coche, y yo no recuerdo quién fue, pero vamos, yo estaba allí presente cuando alguien cogió el pomo del furgón, pegaron un tirón, se lo cargaron y sacaron el féretro y andando para llevarlo a hombros. Y andando hasta San José. Fue un capítulo, la verdad que trágico, de la ciudad de Almería. Sí, muy trágico. Hablando de cosas trágicas. Elecciones, esa foto es
Es graciosísima, pues ya ves tú el vehículo en el que iba a subir a la gente tirando la propaganda electoral. Esto es el último día de campaña de las elecciones generales, de las primeras elecciones generales del 77. 77. De junio del 77, el 15 de junio del 77. Mira los dos policías locales que hay... Es que, ¿cómo iba? La indumentaria que tenía, los cascos esos blancos que lleva. Santiago Martínez Cabreja, abril del 79, primeras elecciones municipales, victoria de UCD con Fausto Romero encabezando la candidatura, victoria en Almería capital, pero hay un pacto de los partidos de izquierda, PSOE, PC y Partido Socialista, Partido Andalucía, lo que ahora era el Partido Andalucista, que era Partido Socialista de Andalucía. Hay un pacto de los tres partidos y es Santiago. Hicieron gobernar a Santiago. Hicieron gobernar a Santiago. Vamos viendo. Bueno, mira, hablando de deporte, del fútbol. Hablando junio del 79, creo 15 de junio del 79, no me hagan mucho. El ascenso creo que de fue la por ascenso, el primer ascenso de la Unión Deportiva Almería. La agrupación. Agrupación Deportiva Almería. Así es. Cuando ascendió a Primera División. Aquello sé que Maguregui fue se cayó el Franco Navarro. Sí. Eso sí lo vi. Sí. Era pequeño, pero sí lo vi. Sí. Esto es el rey Juan Carlos. Este es el rey Juan Carlos y el rey actual, Felipe, en unas maniobras en Vera, en las crisis 79. Eran unas maniobras conjuntas hispano-norteamericanas y vino el rey y el entonces príncipe vinieron a presenciar esas maniobras. Estamos viendo, repaso a la vida profesional de Pepe Elecciones, también unas elecciones, ya esta no recuerdo. Dolores Ibarruri, la pasionaria, aquí en Almería, en un acto, en un meeting, en las antiguas naves de Saltúa. Bueno, antiguas y que ahora mismo la están usando los autobuses para encerrar. Marcelino Camacho con el desaparecido Rafael Florido y José María Torres Tripiana, en la sede de comisiones. ¿Esto qué es? Este es el entierro de Juan Mañas Morales, asesinado también en el caso Almería. En la carretera de Jerga. ¿Qué recuerdos tiene de cubrir ese caso? Pues ese caso, Pepe? Porque eso es realmente delicado. Aquel caso, recuerdo, era un domingo, se había dado la noticia de que habían detenido a 3 etarras en Almería y que habían muerto, que había habido alguna cosa extraña, alguna cosa rara Entonces, yo ese domingo no trabajaba, a mí me llaman del periódico por la tarde, ya pues prácticamente oscureciendo, me llama Pedro Manuel de la Cruz, actual director de La Voz de Almería, vámonos. Me dicen que es la carretera de Jerga, pues vámonos a la carretera de Jerga, el kilómetro, creo que era el kilómetro 9, el kilómetro 8 del cruce de Taberna y fuimos hasta que dimos con el sitio. Y bueno, y luego ese fue ese día, y a partir de ese momento, todos los días, hasta el entierro, que fue, yo creo que fue como 3 días después, 4 días, que no... Es algo que ya no... Pero aquellas fotos que vimos de aquel coche calcinado cuando fueron quemados, esas fotos tú las llegaste a... No. El coche calcinado, las fotos las haría la Guardia Civil. Vale. Pero tú no cuando tuviste yo llegué, acceso a ese Cuando momento. yo llegué a la carretera de Jerga, lo único que me encontré fue un espejo retrovisor del Ford Fiesta. Fue lo único que había allí. Que bueno, había restos de algo quemado, se suponía que era el coche... Pero ya se la habían llevado. Lo que sí pude hablar con unos pescadores del Club de Pesca El Palmeral que iban hacia el pantano de Cubilla en Granada a una competición de pesca. Pararon para ver si necesitaban ayuda, los guardias civiles que había allí, y le dijeron que no, que siguieran, que aquello estaba todo estaba bajo control y resuelto. Bueno. Seguimos echando un vistacillo en la recta final. Dejamos marchar a Pepe Muyor. Eso, como decimos, fue el entierro del vecino de Pechina, de Juan Mañas. La familia González. Están en el Parador Nacional de Mojácar el día del cumpleaños de Felipe, el día que cumplía 40 años, en marzo del 82.
Todas estas fotos son Y digamos, vinieron, oficiales, ¿no? él estaba de campaña en Almería y vinieron de Madrid, Carmen y los 3 hijos vinieron a pasar con él la tarde-noche de... ¿Esta protesta? Esto Pepe, es una protesta de las mujeres de los pescadores, pescadería. de pescadería, en una huelga de pesca, de la pesca en Almería del año 89, marzo del 89, que le echaron valor, Ya lo creo. le echaron valor. Aquí tenemos al abuelo del actual rey, don Juan de Borbón, en Almerimar, que le hicieron un homenaje allí en Almerimar, descubrieron un busto de él en la dársena del puerto y él vino a estar presente en aquel homenaje. Ya en aquella época se encontraba bastante mal. Ya estaba tocado. Ya estaba tocado, sí. Quizás de los primeros años de Sí. lo que es esta urbanización, Almerimar, ¿no? Sí, sí, Casi sí. recién constituida. Sí. ¿Quién es este señor y este es Juan busto? Antonio Barrios Fenoy. Y lo que tiene en las manos es el busto de Nuestra Señora de la Merced, cuando se produjo el incendio en la catedral de Almería. Juan Antonio Barrio. Juan Antonio El que Barrio. conocemos. Sí. Saludos, Juan. Que Jovencito desapareció. estaba aquí, macho. Desapareció. Claro, pues estamos hablando del año 96, va a hacer 21 años en abril. Y lo único que se salvó, que se pudo recuperar sabiendo lo que era ese busto de la Virgen de la Merced. Bueno, algunas fotos, como decimos, de las muchísimas, cientos de miles. Sí. Oye, ¿no te planteas que vas a tener tiempo por delante, Pepe? En fin, preparar alguna exposición. Bueno, ya estamos en los Juegos del Mediterráneo. Los Juegos Mediterráneos de 2005. Está también de los Juegos Indalete, con los atletas españoles. Y esta es la más reciente. Esta es del actual alcalde, con su abuela, la esposa de Rafael Monterreal. De la foto que vimos anteriormente. Sí. Esta foto la publiqué en Ideal, en la portada de Ideal, porque me pareció que era lo más significativo de ese día, era eso. Claro. Era Te digo eso. esto que te preguntaba, ahora que, en fin, la jubilación el tiempo yo creo que te va a sobrar. En fin, aunque eres una persona activa, vas a seguir haciendo fotos seguro. ¿Preparar alguna exposición? ¿Eso te ha pasado por la cabeza? Sí, claro. ¿Vas a hacer algo al respecto? Sí. ¿Sí? Hombre, quiero que, aunque Almería conoce mi trabajo y sabe lo que he hecho, pero bueno, hay muchísima gente que no tienen ni idea, me conocen tal, pero no. Yo quiero que conozcan lo que ha sido mi trabajo. ¿Te censuraron en alguna ocasión, alguna foto, Pepe? Pues la verdad que no lo recuerdo. No lo recuerdo. Yo creo que no. Creo que no. Has trabajado entre dos generaciones, el tiempo que has trabajado, 52 años, recuerdo, del 65 que comenzaste en el Yugo, hasta antes de ayer, que se jubilaba del diario Ideal. Quiero decir, dos formas de ver el fotoperiodismo, ¿no? Quiero decir, ¿con cuál te quedas? ¿A ti cuál te lleva? No sé si antes tenía un toque más romántico la profesión respecto a hoy en día. Sí, hombre, efectivamente, antes era más romántico. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, pues yo llegaba a llevar fotos al Yugo, entonces, y aquello entraba al Yugo y olía a tinta, a papel. A periódico, olía a periódico. A un periódico. Hoy entra a un periódico, yo cuando he ido, las veces que he ido a Ideal, a Granada, y entra a una oficina. Claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Antes también es verdad, las redacciones eran más familia que empresa, y hoy no. Eso ha cambiado. Hoy no. Es cierto. Hoy no. Hoy es empresa pura y dura y quien quiera trabajar tiene que saber que eso es así. Y también aquello de que hasta que no te metías en el cuarto oscuro y revelabas no sabías el resultado, ¿no? Efectivamente. Y aquello daba un poco aquello tenía su aquel. Eso para un fotógrafo, eso lo comentaba de una ocasión. Para un fotógrafo profesional eso tiene que ser ese momento esperado, ¿no? Cuando el proceso del revelador. Es como un parto. Eso es. Es como un parto. Hoy en día con ese tipo de máquinas con que esto tú tienes, porque esto hoy haces tu foto, la ves, para esta no me gusta, la borro. Claro. Pero no, entonces es que tú imagínate lo que era, que te ibas, pues no sé, yo muchísimas veces me he ido con mi mujer, que también es fotoperiodista como yo, y nos hemos ido los dos a hacer alguna información fuera, y claro, hasta que vuelves
Tú imagínate lo que era. Por ejemplo, vete a, no sé, un sitio ni muy cerca ni muy lejos. No sé dónde decirte, joder. Vete a Sorba, por ejemplo. Por ejemplo. Digamos que está ahí en medio de... Vete a Sorba, que haces tu información, que tal. Y entonces vuelves y hasta que tú no ves, sacas la película del tanque, que has revelado, que has fijado, que has lavado, la sacas y la ves y dices, bueno, vale, sí. Ha salido bien. Ha salido bien. Lo malo es cuando, por suerte para mí, no se me ha dado nunca la circunstancia de sacar la película y verla blanco. Verla blanca. No se me ha dado. En 52 años no te ha pasado nunca. Jamás. Nunca. Bueno. Nunca. Y creo que a mi mujer tampoco. Pepe, te agradezco mucho la visita. Te deseo, bueno, pues que disfrutes de la vida ahora un poquito más. Eso pretendo. Y que trabajaran los romanos que tienen el pecho de la que tú ya has trabajado sí. 52 años, que Sí. me parece demasiado, ¿no? Sí, ahora, mira, ahora al margen ya de seguir haciendo fotos, pues yo voy a seguir. La gente de Almería, esta mañana me veía un amigo y me decía, estoy muy enfadado contigo. Digo, Luis, ¿por qué? Dice, jolines, pues porque ayer estuviste trabajando. Digo, no, mira, perdona. Digo, yo dejé de trabajar antes de ayer. Ayer estaba haciendo fotos por capricho. Yo voy a seguir haciendo las fotos, pero porque yo no me puedo quedar parado. Joaquín, después de 52 años, yo no puedo aparcar, decirle, aquí te quedas, la cámara se queda ahí a un lado, que yo no. Ahora, lo que sí, voy a disfrutar de mi mujer, de mi hijo, de mi nieto, de la vida. De la fotografía. De la fotografía, voy a poder salir de viaje, claro. de todo. Es. Merecido descanso. De todo. Y a ellos también se lo merecen que yo les dedique un tiempo. Gracias, Pepe Muyor. Muchas gracias a ti, Joaquín. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Señor Domínguez, este también lleva unos cuantos años en la profesión. No haciendo fotos, haciendo otras cosas, pero sí lleva unos cuantos. Juan Domínguez. Vamos al Teatro Apolo, el ciclo Delicatessen, en este nuevo ciclo de los primeros meses del año. Se inicia esta misma noche con una obra de la cual hemos hablado durante estos días. Una compañía malagueña que se llama El Espejo Negro y con una obra un tanto, ¿cómo decir? Bueno, un cabaret más descarado y desvergonzado con títeres, con marionetas, algunas de ellas de tamaño real. Es puto cabaret, es el nombre del espectáculo. Nos atiende el autor, Ángel, ¿se llama este señor? A ver que lo tengo por aquí. A ver, Pepe, ¿dónde estás? Ángel Calvente. Bienvenido, buenas tardes. Juan, adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, efectivamente, como bien decías, nos hemos venido hasta el Teatro Apolo, donde vuelve el ciclo Delicatessen y lo hace con una compañía de teatro precisamente muy cerquita de Almería, de nuestra vecina ciudad de Málaga, El Espejo Negro. Su director es Ángel Calvente, a quien ya con mucho gusto pasamos a saludar. Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, mil disculpas porque lo podrán observar los espectadores a través de las imágenes. Está ahí en pleno proceso de montaje para la representación de la obra. Pillado con todos los hierros y toda la Como decía que era más pillado infraganti, ¿no? Más o menos, con las manos en la masa, sí. Ángel, antes de hablar de la función de hoy, cuéntanos un poquito del año de nacimiento, desde dónde venís. Pues mira, la compañía la creó en 1989, es decir, ya son muchos años sobre las tablas. Ya viene rodada, ¿no? Sí, estamos muy, muy rodados. Y bueno, nazco con la ilusión de llevar el mundo de las marionetas a un público adulto, que en aquel momento no existía. Las marionetas eran solo para los niños y poco más. Bueno, ahí está El Espejo Negro. Era como un pecado el asistir un mayor a un espectáculo de marionetas en aquella época. Sí, era un poco ruborizante. Sí, porque decía, ¿yo qué hago aquí en medio de los niños? Pero bueno, para eso El Espejo Negro, desde que empezó a trabajar, decidimos que las marionetas tenían que verlas todo el mundo, que no iban a seguir siendo la hermana bastarda del teatro, sino que las marionetas son teatro, son actores de goma espuma o de tela o de madera, pero son actores. Y bueno, y poco más, y llevamos viajando por todo el mundo, llevando el teatro andaluz y malagueño por todas las partes. Hemos estado desde Canadá a Japón, pasando por Londres, toda España, Francia, sí, por todas partes. Ángel, me decía esta mañana, hablaba con un amigo y compañero y me decía, voy a hablar esta tarde con Ángel Calvente, y me decía que si por algo se destacan precisamente tus espectáculos, me decía dos frases concretamente, son innovadores y hay otra que me decía especialmente que son muy provocadores. Sí, bueno... Es decir, yo no busco la provocación en sí, sino que me nace. Es decir, cuando yo escribo y creo mis espectáculos son provocadores de por sí. No es que yo pretenda que sean, es mi lenguaje. En 1989, cuando creamos el primer espectáculo, cuando escribí el primer espectáculo, ya era muy provocador. No sé por qué, pero nací así, como compañía teatral. Pero sí, sobre todo porque remuevo las mentes pensantes o las buenas conciencias
y todo este tipo de gente que piensa que en el teatro con marionetas no se puede hablar de todo, y se puede hablar de todo. Libertad de expresión. Para que los espectadores cada uno saque la deducción que quiera o que pueda. ¿Es puto cabaret? ¿Se puede pronunciar? ¿Es puto cabaret o es puto cabaret? ¿No? Como tú quieras, o se esputa o es puto. Es decir, tiene ese doble sentido. Totalmente, es un cabaret de marionetas muy, muy underground, muy arrastrado, protagonizado por una marioneta travesti, que es la única marioneta travesti del mundo, que se llama Mariana Travelo. Ella dice que es una sirena porque aún tiene cola. Es decir, partiendo de la base de romper todos los tópicos y de mirarnos en el espejo de un ser que no tiene vida y nos reconoce y nos dice siempre lo que hacemos bien o mal, que creo que es todo mal. Para ella lo hacemos todo fatal. Nosotros que estamos en el escenario y el público que la está viendo también. Ángel, ¿qué piensas cuando parte de la crítica dice que es una de las compañías de teatro de títeres más importantes de nuestro país? Hombre, pues... ¿Un halago? Es un halago totalmente, pero hay gente muy buena por ahí trabajando. Hombre, un halago, primero, como andaluz y como malagueño, sobre todo. Que desde Málaga saliera hace 27 años una compañía sin experiencia que hoy en día pues es un referente a nivel nacional e internacional. Un halago siempre, evidentemente. También mucha presión, porque esperan mucho de ti y no hay más que esto. Esto es lo que hay. Poco más, un ser humano que tiene sus problemas como todo el mundo y una neurona. Una vez que están subiendo aquí, a ver si no. Ángel, una pregunta y ya terminamos. Cuando yo era niño, el escenario se resumía prácticamente a lo que era una caja, los muñequitos allí, Sí. y estoy viendo que lleváis un montaje de 2 pares de pantalones. ¿Cómo han cambiado las Sí, circunstancias? ha cambiado ¿no? mucho, pero te puedo decir que este es uno de los más pequeñitos que tenemos. Jolín, ¿cómo serán los otros? Sí, pues necesitamos teatros de 10 metros por 12 de fondo. Pero bueno, aquí para poder venir al Apolo traemos un espectáculo idóneo para él, que es este con esta estructura metálica. Sí que ha cambiado mucho. El teatro se tiene que renovar, es decir, que está muy bien lo clásico, pero siempre con una mirada un poquito más hacia allá. Última cuestión, estamos a casi 2 horas, 2 horas aproximadamente del inicio de la función. Argumentos, razones para los espectadores para que vengan. Hombre, sobre todo porque estáis invitados a ver un espectáculo deshonesto que os invita a la risa, deshonesto en ese sentido, humor negro, provocador. No os vaya a quedar sin una gran sonrisa en la boca y sobre todo vaya a disfrutar de la magia de las marionetas y de Mariana Travelo, que hay sorpresa. Tenéis que venir para ver cuál es la sorpresa. Ángel, no siempre cuando se está montando se paran las cosas para atender a un medio de comunicación, lo cual no sabes cómo te agradecemos de verdadero corazón. Toda la suerte del mundo y muchas gracias por atendernos, A amigo. vosotros por venir. Joaquín, es puto cabaret esta noche a las 9 aquí en el Teatro Apolo. El director de la compañía El Espejo Negro, Ángel Calvente, ha tenido la amabilidad de dedicarnos unos minutillos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. El espectáculo es realmente fantástico, para no perdérselo. Tiene en su haber varios premios, antes los comentábamos durante la semana, muchos de ellos internacionales, sobre todo destacar el premio Max del teatro, que es el Goya del cine, para que se hagan una idea. A las 9 de la noche en el Teatro Apolo, inicio del ciclo Delicatessen, es puto cabaret El Espejo Negro de esta compañía malagueña. Les presento a un señor que se llama Cristóbal Guerrero Martín. Esta mañana la Diputación Provincial ha presentado este libro que lleva por título Fondón, historias al toque de ánimas. Bienvenido, Cristóbal, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, hombre? Muy contento de estar aquí, Sí. muy agradecido que hayáis tenido la amabilidad de invitarme. Bueno, si habla de Fondón, evidentemente porque es su pueblo. Claro, Claro, claro. esto es obvio, ¿no? Da la impresión, ¿no? ¿Cómo es el gentilicio de los que viven en Fondón? Fondoneros, Fondoneros, eso es. Es usted doctor en Derecho, a una profesión a la que ha dedicado por unos cuantos años de su vida, ¿no? sí, todas. Sí, prácticamente Todas. todas, ¿sí? Incluso con cargos importantes dentro de la Administración del Estado, ¿no? Sí, bueno, sí. Por ejemplo, que me estaba comentando antes. Pues el último he sido aquí en Almería, director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ujú, bueno, la faceta de docente también la ha cultivado. Sí, 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 sí. A lo largo de toda mi vida activa he procurado estar siempre vinculado a alguna universidad, siempre en Facultad de Derecho. En la Complutense en Madrid, en Granada, Sí. en Almería, en Valencia también me dijo que En Valencia dio también, clase, en la UNED. fin. ¿Le gustaba esa faceta, aquello de impartir clase a los Me alumnos? gustaba mucho, ¿Sí? muchísimo, y me sigue gustando. Sí. Sí. ¿Les echa de menos? Sí, sí la he hecho de menos, sí, sí. Bueno, antes era usted también que conoce a Pepe Muñoz, que acaba de jubilarse, Sí, el hombre, sí, ¿no? Ese sí. gran fotógrafo. Usted también lleva jubilado ya Sí. algunos años, ¿sí? ¿Un tiempo? 8. 8 años.
¿Da tiempo esto como para poder escribir? ¿Es algo que una afición que has retomado o la tuvo siempre? Aquello de, la tuve siempre, pero bueno, ahora tengo más tiempo, claro. Sí. ¿Qué nos cuenta en este libro, Cristóbal? Pues en este libro he recogido una historia, todas reales, todas contadas, enmarcadas en la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Todas pertenecen a mi pueblo y corresponden a una época en que las personas, como no había, al principio no había luz eléctrica y luego incluso tampoco había los medios de comunicación que tenemos ahora. No había internet, no había radio, no había programas de televisión, no había cine. Estaban los seres humanos. La gente tenía que hablar unos con otros. Y hablaban en las casas, hablaban en las familias y hablaban también en los trabajos cuando se hacían en grupo. Hay muchos trabajos en el campo, o en aquella época lo había, que se hacían en grupo. Y eso invitaba mucho a la conversación, al cante. Y yo he recogido lo que he podido, un grupo de historias, de testimonios de aquella época. Claro. Y la Diputación de Almería, a través del Instituto de Estudios Almerienses, pues ha tenido la gran amabilidad de publicarlos para que no se pierda y se quedan insertos en los libros. Pero me da la impresión que se echa mucho de menos, en fin, no sé si todo el mundo, pero gran parte de la sociedad, aquello de poder conversar un poco más, apagando televisiones y todos esos artilugios tecnológicos que tenemos hoy en día. Esto se ha ido perdiendo con los años, ¿no? Da la impresión. Sí, ahora hablamos menos. Ahora habla más el que sale en la televisión o el que está hablando por la radio o por internet. Pero la familia, aquello de reunirse en la mesa y conversar, esto me da la impresión que desapareció. Se está perdiendo, sí. Entonces era muy vivo. Sí. Sobre todo, como usted bien sabe, que había muchas cosas que la única forma de que pasasen de generación a generación era a través del curso oral, no había otra, ¿no? Y esto en los pueblos son las leyendas y las cosas que había en el pueblo y contar ciertas cosas que quizá usted refleja en este libro, es la forma que tenían de hacerlo, ¿no? Contándoselo lo uno a lo otro. Sí, yo en el libro recojo las historias que no solo tenían como finalidad entretener, sino que tenían también un pozo de enseñanza, porque los que contaban las historias, que generalmente eran las personas de más edad, los que tenían más vivencias, los que habían corrido más mundo, lo que hacían también era meter algún mensaje moral para, sobre todo a la gente más joven, inculcándole el que fueran buenas personas, el que fueran honrados en su trabajo, el que les gustara portarse bien con los demás. Y en el fondo de estas historias tienen también una enseñanza moral, suelen tener una enseñanza moral. ¿Usted recuerda esto que me está contando? Siendo, no sé, la época que llegó a vivir en Fontón. Bueno, yo cuando de niño era ya otro tiempo, pero vamos, era un tiempo bastante más lejano del que tenemos ahora y también se contaban historias, sí. Y algunas las he recogido aquí. Sí. ¿Por qué el título, lo del toque de ánimas? ¿Qué razón de ser tiene? Pues me alegro mucho que me pregunte eso por el toque de ánimas. Sí. El toque de ánimas es un toque de campanas de la torre, de las que aparecen ahí en la portada del libro. Y es un toque que se hace a las 10 de la noche. Es un toque solemne, lento. Las campanas hablan mucho y las campanas a las 10 pues hablaban también. Y entonces se tocaban y se siguen tocando el toque de ánimas a las 10 y ese toque parte el día en 2 trozos. En aquella época mucho más. El primer trozo era el trozo de vida activa de la calle, del campo, de la mina, del trabajo, y el segundo, a partir del toque de ánimas, era la vida recogida. No había luz eléctrica, las calles estaban a oscuras, salvo que hubiera luna, y la gente se encerraba en sus casas. Y entonces empezaba la vida privada. En la calle no quedaba casi nadie. El que quedaba en la calle estaba mal visto porque era una persona que otro día no tenía que descansar para trabajar porque no trabajaba. Que era fulanico en la calle de esta hora, ¿no? Y entonces las calles se quedaban desiertas, la gente se encerraba en sus casas, y aunque fuera verano también, los novios empezaban a irse a partir del toque de ánimas cuando era invierno y llegaban a partir del toque de ánimas cuando era verano porque los días eran más largos. O sea que el toque de ánimas tenía mucha importancia. Y luego tenía también una importancia religiosa. Mi pueblo, como todos los pueblos de la Alpujarra, han sentido siempre una devoción muy grande por los que se habían muerto, por las ánimas benditas, y tenían una ermita que todavía sigue estando allí. Y entonces en ese momento también pues la gente recordaba a sus muertos y les rezaba, y se acordaba de ellos. O sea que la historia es que aparecían casi siempre después del toque de ánimas. Por eso
el título. Curioso esto que comentaba, que las campanas que tenían el lenguaje propio, ¿no? Que ese toque que partía el Sí, y era el día en dos. un lenguaje instantáneo, entonces no había WhatsApp, pero era el WhatsApp de la época. El WhatsApp de la época. A distancia, ¿eh? Sí, Se escuchaba el repiqueteo de las campanas. Por cierto, apareció el otro día en un informativo que vi en televisión, no en la provincia de Almería, sino en la comunidad gallega, que están robando las campanas de las iglesias. Es que algunas campanas tienen un valor grande. Claro, es cobre, ¿no? Son piezas y lo están son piezas muy antiguas algunas. Bueno, cuénteme alguna, en fin, resumidamente, para terminar, alguna de esas historias que se compartían en la mesa, en fin, delante de la chimenea o con el brasero metido debajo de la mesa de camilla. Pues si tenemos tiempo, venga, va. Contamos 2. Venga, va. Si no son muy largas... No, son muy cortas. Venga, adelante. Bueno, una de ellas, había una señora que se había quedado viuda, joven, con un niño pequeño, y estaba en una posición económica bastante desahogada. Crió a su niño muy bien, lo educó muy bien, y el niño pues se hizo ya un mozo mayor y se fue haciendo cargo de la administración de la hacienda familiar. Pero estaba soltero, y soltero le tocó ser alcalde. Claro, él había estado muy sujeto a su madre, siempre, y la madre y él pues se vieron muy contentos cuando a él le tocó ser alcalde. Pero la gente en el pueblo tenía una aspiración y se la pidieron al recientísimo alcalde, y era que evitara que la gente tirara agua por las ventanas. La gente cuando tiraba agua sucia por la ventana, cuando no tenían huerto y se la tenían que echar a las plantas. Y entonces el alcalde recientísimo pues lo que hizo fue hacer un bando que lo hizo conocer a todo el pueblo, de esquina en esquina, a través del alguacil, poniendo una multa muy grande a quien tirara agua, con el fin de que la gente no tirara el agua ante la sanción tan tremenda, tan horrorosa que había puesto. Pero mira por dónde la primera que tiró el agua, y además le cayó al alguacil, fue su madre. Y entonces, cuando el alguacil fue con la denuncia al alcalde, el alcalde, sin pensárselo, le puso una multa a su madre de 3 pesetas de aquella época, que era aproximadamente lo que ganaba un trabajador en el campo en un mes entero. La madre, sin rechistar, pagó las 3 pesetas, y el alguacil se fue tan contento porque había hecho justicia al alcalde con su propia madre. Pero no sabía el alcalde, cuando volvió a su casa, la madre le estaba esperando con un garrote escondido detrás de una cortina y le dio una sarta de garrotazo. Y entonces, claro, cuando él justificaba a su madre que tenía que haberla multado con las 3 pesetas porque fue la que tiró el agua, desobedeciendo, como es lógico, una orden municipal, pues la madre le dijo que él sería alcalde de la puerta hacia afuera, pero de la puerta para adentro era todavía su hijo, allí no tenía ninguna autoridad de alcalde y le sacudía por haber multado a su madre con 3 pesetas. Qué bueno. ¿Estas cosas pasan de verdad? ¿Sí? No, eso pasó. Eso pasó. No, ahora la gente no hace esas cosas. No, quiero decir, pero esto está basado en hechos reales. Sí, eso fue un hecho real, sí. Qué barbaridad. Eso fue un hecho real. Venga, va, una segunda, rapidito. Y la segunda, rapidísima, había un señor ya mayor, soltero, con muy poco dinero, pero su familia había estado en una buena posición económica, y el hombre, que no tenía mucho dinero para poder vivir el poco tiempo de vida que ya preveía que le podía quedar, pues gastó toda su fortuna, o casi toda su fortuna, en hacer una caja de muertos. Se hizo una caja de muertos lujosísima, de tallas, con herraje, y la puso a la subida de la escalera. Vivía en una casa que tenía planta alta. Claro, la gente no comprendía ese gusto tan extraño de esta persona de hacerse una caja de muertos, y él lo justificaba porque decía que era el único mueble que se iba a llevar al otro mundo de su casa, que todos los muebles iban a quedar en manos de su heredero, pero ese no, porque se lo iba a llevar él, y que valía la pena entonces, para un mueble que lo iba a disfrutar tantísimos años hasta el día del juicio final, que fuera bueno y de buena calidad, y entonces por eso había gastado el dinero en la caja. Y además añadía una finalidad práctica, y es que como no tenía hijos, pues lo iban a enterrar pues, a vecinos, conocidos y eso, y les facilitaba muchísimo el que ya tuviera la caja puesta. Y eso. Decían las malas lenguas que hasta echaba la siesta en la caja, porque decía que así se iba acostumbrando y no extrañaría la cama en un tiempo tan largo como le tocaba vivir allí. Qué bueno. Historias de cuando se contaban historias alrededor de una mesa, de un brasero y de, en fin, los pueblos, en este caso Fondón, que es el pueblo del autor, de Cristóbal Guerrero Martín. Historias del toque de ánimas, aquella campana, como bien ha dicho, que tenía lenguaje propio y que partía el día en 2.
Un placer conocerle, Cristóbal. Gracias por la visita, hombre. Pues muchas gracias yo también a vosotros. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias. Eduardo, vamos a hacer una primera pausa, ¿vale? Y seguimos hablando con próximos invitados y en tan solo unos minutillos. No se vayan muy lejos. Hasta ahora mismo.